Venimos a lo largo de estos domingos enseñando una serie en la que titulamos Jesús el Yo Soy. Y el primer Yo Soy del que hablamos eh, es el que Jesús dijo: yo soy el camino. Precisamente porque si alguien está perdido, Jesús aparece a la vera del camino y dice: hey, ¿estás perdido? Yo soy el camino que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. Y por ese camino llegas a la puerta, a una puerta que es, recuerden que hay dos puertas, una ancha y otra angosta, igual que los dos caminos. Entonces Jesús en esa puerta dice: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, entonces será salvo. Y además de que será salvo, encontrará pastos. Porque dice que Él es la puerta de las ovejas. Entonces, ahí guiado será por el buen pastor. Por eso Él dijo: yo soy el buen pastor, que nos guía, que nos cuida. Y de eso estuvimos hablando el domingo pasado. Y ese buen pastor siempre nos guiará por el sendero de la luz. Y Jesús aparece en la escena del mundo para decir literalmente: yo soy la luz del mundo. En San Juan, el capítulo 8, verso 12. El registro juanino se encarga de hablar de los yo soy del Señor Jesús. Y es maravilloso poder darnos a la tarea de entender estos yo soy. Y lo entendimos desde el tiempo antiguo, desde que el Señor le reveló el nombre a Moisés y al pueblo, a la hora de ir a liberarlo. Y le dijo: dile a Faraón que yo soy te ha enviado. Ese yo soy es el que existe por sí mismo. Ese yo soy es el que tiene todo el poder y la autoridad. Ese yo soy se ha manifestado ahora en carne por medio de Jesucristo. Y Jesús aparece diciendo: yo soy. Es decir, que en la medida que vemos estos yo soy y vemos estos ejemplos tan claros, entendemos que en este yo soy lo tenemos todo. Yo dije: lo tenemos todo. Y si nosotros nos damos a la tarea de comprenderlo, seguramente la vida será mucho más fácil. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y empieza el Señor ahora a hablar de la luz. Y no podemos hablar de la luz sin hablar de las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas entonces? ¿Cómo podemos definir las tinieblas? ¿Cómo se define? Diríamos que las tinieblas tienen dos significados. Uno muy natural y muy literal, y otro cargado de simbolismo, de significado. Las tinieblas son la ausencia de la luz en un lugar. Es decir, se conoce como tinieblas a un lugar donde no hay luz, un lugar que no es iluminado, hablando literal o materialmente. Pero hablando de una forma simbólica y subjetiva, diríamos que las tinieblas tienen que ver con ignorancia, que tienen que ver con confusión, con la falta de instrucción o de conocimientos. Esos son las tinieblas. Es no saber el camino realmente, es estar perdido en la oscuridad de los pensamientos. Llama mucho la atención que desde el primer relato en el Génesis vamos a encontrar al Señor creando la luz. Y este es un relato sumamente importante que a la hora de hablar del yo soy tiene mucho significado. Cuando uno empieza a leer la Biblia, uno encuentra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el registro empieza a darnos a entender qué era lo que estaba sucediendo y cómo se necesitaba que existiera la luz, porque no estaba la luz. El texto de Génesis 1:2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oigan esto. Las tinieblas sobre la faz del abismo, es decir, no había luz.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que en medio de las tinieblas estaba el Espíritu de Dios. Y aquí las cosas cambian, porque si el Espíritu de Dios está en medio de las tinieblas, hay esperanza. Y lo que el mundo de hoy necesita es esperanza. Y la esperanza sigue siendo el que creó la luz. La palabra de manera clara y contundente sigue diciendo, y dijo Dios, aquí está, el aliento de su boca, y dijo Dios, sea la luz. Otra versión dice, y dijo Dios, haya luz. Otra versión dijo, exista la luz. Inmediatamente dice el texto, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está. Exista la luz. Por eso el hombre sin Dios está en tinieblas. Y estaremos viendo precisamente la Biblia desde el Antiguo Testamento. Nos declara de manera muy puntual y progresiva el propósito de esa luz espiritual que alumbraría las tinieblas del mundo entero, hablando del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el texto de la creación, uno entiende y piensa, qué Dios tan poderoso realmente el que creó el universo, que de las tinieblas puede decir, sea la luz, que de la nada puede crear lo que hoy vemos, y que la Biblia dice que las cosas de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Son reveladas por la creación, el hombre mismo que tiene la imagen de Dios. Y cuando yo leo el texto, empiezo a sentirme impactado. Él dijo, exista la luz. Y cuando uno entiende esto tan sencillo, empiezo a pensar que necesito al Señor en mi vida en todo tiempo. Que por cuenta propia mi vida se oscurece. Que por cuenta propia mi vida está en tinieblas. ¿Y qué causan las tinieblas? Hablando literalmente, ¿qué causan? Inseguridad. ¿Qué más causan las tinieblas? Como un temor. ¿Qué pasa cuando se va la energía? ¿Qué pasa en una casa donde estamos o en una reunión y de repente se va la energía en la noche? ¿Qué hacen? ¿Quién grita primero? Se oye un grito de unas voces así muy suaves. Son las mujeres. Y gritan. Yo recuerdo que cuando estaban mis niños pequeños en casa, vivíamos en una casa de 2 pisos y a veces estábamos arriba y ellos estaban abajo y se iba la energía y todo quedaba oscuro. Y uno empezaba a oír la voz de los chicos que gritaban subiendo las escaleras. ¡Papá! Y yo les decía, una mano peluda. Sí. Los va a agarrar una mano peluda. ¡No! Sí, ahí viene la mano peluda. Y recuerdo que corrían y llegaban hasta el cuarto donde estábamos. Porque las tinieblas producen, ¿qué producen las tinieblas? Miedo. Producen inseguridad, eso producen las tinieblas. Las tinieblas no fueron hechas realmente para que el hombre esté seguro. Por eso tienen que ver con confusión, tienen que ver con inseguridad. Son las tinieblas las que son propicias para el delito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces el delincuente busca las tinieblas para poder cumplir con su propósito delictivo. Porque la luz del día declara todas las cosas. Así que las tinieblas nos hacen tropezar. Donde no vemos, tropezamos. Por eso se necesita siempre una luz. Una historia cuenta que en una población pequeña había un hombre a medianoche caminando de un lugar a otro. Iba atravesando las calles principales de la ciudad. Y iba con una lámpara. Y cuando una persona se acercó a él buscando la luz, porque todo estaba en tinieblas, se dio cuenta que era el ciego del pueblo. Y está ciego, va caminando a la medianoche, pero lleva una lámpara, el ciego. Entonces el amigo que se lo encuentra le dice, ¿y qué haces con la lámpara? Tú eres ciego.
Y él dice, de hecho, no necesito la lámpara, pero la lámpara la llevo para alumbrar a personas ciegas como tú. Estaba más ciego él que el propio ciego. Y realmente necesitamos alumbrarle las tinieblas a la gente. Alguien necesita ser alumbrado. Y por eso es importante que hoy pensemos en esto. Pensemos en la importancia de la luz espiritual y que también podamos hacer una comparación práctica y simbólica con la luz natural o literal. Se supone que el hombre prehistórico conoció el fuego por la erupción de un volcán, o tal vez a través de un incendio de pajonales, o por medio de la caída de un rayo. Es posible. Eso es lo que se cree históricamente. El fuego terminó iluminando las tinieblas del hombre prehistórico, terminó calentándolo, terminó siendo la protección seguramente del frío y de las fieras del campo, también de las fieras salvajes. De ahí en adelante las cosas cambiarían para el ser humano. Cuando el hombre entiende que la luz es importante para su buena calidad de vida y para su supervivencia, entonces empezaron a avanzar. Y de ahí pasaron entonces a algunas lámparas. Inicialmente habían algunas lámparas que se mantenían iluminadas por medio del aceite y un pábilo que se encendía y permitía que hubiera luz mientras el aceite estaba allí. Luego empezaron a trabajar con el desarrollo de la bombilla eléctrica. Y hablar de este invento, uno de los inventos más importantes en la historia del universo, es hablar del científico Thomas Alva Edison. Yo recuerdo que cuando estábamos en la primaria nos estaban enseñando esto, ¿verdad? Nos enseñaban quién creó la bombilla, quién creó el teléfono, quiénes son los inventores de algunos eventos tan importantes que se dieron alrededor de estos inventos, de estos hombres, y que revolucionaron el mundo entero. Es Thomas Alva Edison, quien el 21 de octubre de 1879 inventó una lámpara práctica y viable que lució encendida durante 48 horas sin apagarse. Pero detrás de este invento hay algo muy particular. Y me refiero a las veces que Alva Edison intentó que la bombilla se mantuviera encendida. ¿Cuántas veces? ¿Alguien lo recuerda? Alguien que lo escriba aquí en el chat. ¿Cuántas veces intentó? Él tomó un hilo de carbono y a través del hilo de carbono pasaba una corriente eléctrica. Y el propósito es que esta corriente eléctrica no arruinara el carbono para que no se apagara con un tubo al vacío. Y lo intenta y tiene algunas personas que están ahí ayudándole, algunos que están alrededor de él, comprometidos con este mismo propósito. Y lo ven que empieza a trabajar y a trabajar, y los hilos de carbono se queman y se queman y se queman. Algunos alumbran un poco más, resisten un poco más, la resistencia es un poco mayor, pero se queman y se queman. Y pasan 100 intentos, y luego pasan 200 intentos, y pasan 300 intentos, y van 500 intentos, y van 800 intentos. Y los que están aquí alrededor están inquietos y le dicen, bueno, ¿y hasta cuándo lo vas a intentar? Se dice que después de 1000 intentos apareció esta bombilla encendida por más de 48 horas. Lo intentó más de 1000 veces buscando la luz eléctrica. Y esto me parece sumamente interesante. No perdió 1000 intentos, sino que tuvo 1000 oportunidades, dijo él después. No perdí 1000 intentos de hacer lo que estaba planeando, sino que tuve 1000 oportunidades para lograrlo. Y esta frase me impactaba, pensando que hay muchas personas que están buscando la luz, no la luz material, sino la luz espiritual, pero lo intentan y ya fracasan en el intento. Y si Alva Edison nos inspiró literalmente para perseverar y lograr lo que hoy se conoce como la bombilla y todo su avance, cuánto más nosotros, el ser humano, debe perseverar en encontrar la luz de la vida eterna, la luz que ilumina las tinieblas.
La luz que puede cambiar las cosas en el corazón del ser humano. El segundo libro de Samuel, el capítulo 22 y el verso 29, registra una palabra sumamente especial. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, dice literalmente el texto. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Díganlo conmigo otra vez, por favor. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿A cuántos les alumbró las tinieblas el Señor? Tú eres mi lámpara. Me parece maravillosa la palabra. Mi Dios, tú alumbrarás, tú alumbras mis tinieblas. De hecho, el hombre está preso en delitos y pecados y está en tinieblas. Y necesita una luz. Necesita una luz. Necesita una lámpara espiritual que pueda alumbrar su camino. Y encontramos al salmista en el capítulo 119 y el verso 104 expresándolo de manera muy clara. Un texto muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que es de los primeros versículos que nos aprendemos. Y si el Señor es la lámpara, pues su palabra es lámpara. Y el mundo necesita una lámpara espiritual. Cuando el hombre persevera en sus propios pensamientos, las cosas cambian. Cuando el hombre persevera en sus pensamientos negativos, en sus pensamientos inclinados hacia la perversión, la vida se torna más difícil. Porque el hombre tropieza en la oscuridad. Porque el hombre está inseguro en la oscuridad. Pero la palabra del Señor me dice que ella es mi lámpara, la que guía mis pasos, la que guía mi vida cuando me levanto, cuando avanza el día, aún en la noche. Ella es la lumbrera a mi vida espiritual. Tanto así que en cada circunstancia Él es la luz. Cuando alguien dice es que no encuentro la salida, tienes que encontrar la salida. A veces nosotros decimos cosas que como que no tienen mucho sentido, aún conociendo a Dios. Y si alguien ha conocido a Dios, no puede perderse. No se puede perder porque Él es el camino. No se puede perder porque entró por la puerta. No puede ser destruido porque lo guarda el buen pastor. Y jamás estará en tinieblas de nuevo, porque hay una luz que guía su corazón y que guía su camino. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta siempre. Hay un anuncio profético glorioso, y desde el Antiguo Testamento es el profeta mesiánico Isaías, en el capítulo número 9 y el verso número 2. Quien está anunciando una profecía gloriosa, una profecía que iluminaría el mundo entero. El pueblo, dice el texto, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Repítanlo conmigo, por favor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, escuchen el texto, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yo creo que entendemos este texto, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué le sucede al pueblo que anda en tinieblas? Todo se detiene, se pierden. La vida se torna diferente. El pueblo, el mundo entero estaba en tinieblas. Antes de la manifestación del Señor Jesucristo en carne al mundo entero, el mundo estaba en tinieblas. Pero el texto anunciaba: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en región de sombra de muerte, escuche esto, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Había una esperanza 700 años atrás de su manifestación. Y cuando uno lee el texto, encuentra que este Jesús es el Jesús en el que estaba la vida, en el que estaba la luz. Mateo en el capítulo 4 y el verso 16 relata el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías, cuando dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció.
se cumplía la profecía. Se cumplía el propósito de Dios. El propósito de alumbrar al ser humano. El propósito de guiarlo por el camino de la vida, por el camino de la verdad. El propósito de sacarlo de sus temores. El hombre sin Cristo está lleno de temores. El hombre sin Cristo está preso en el pecado y la maldad. Tenemos una sociedad que se pierde en el pecado y la maldad. Tenemos una sociedad que se complace en las tinieblas, se complace en el pecado. Y es ahí precisamente donde el Señor hace referencia a la región de sombra de muerte. Hay muerte espiritual. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Esa muerte espiritual, esa separación entre Dios y el hombre en la comunión, esa separación eterna que se llama la condenación eterna. Y el pecado lleva a la muerte física también. ¿Cuántos han terminado sus días cuando menos se esperaba porque estaban en el lugar del pecado, en el lugar de la maldad? Y ese no es el propósito divino. La palabra del Señor dice que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que Él invita a los hombres a que se arrepientan para que vivan y vivan eternamente. Pero esta es una decisión personal. Y el Señor sigue llamando, y el Señor sigue alumbrando, y sigue declarando que Él es la luz. Por eso Juan se encarga en el primer capítulo de su evangelio, desde el verso 4 en adelante, de hablar de la luz. Y está hablando del Señor Jesús, y dice en Él, hablando de Jesús, en Él estaba la vida. Ya está manifestado en carne. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. Escuchen esto. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella desde el principio. Luego habla de un hombre que le llama de manera especial en el texto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es el Bautista. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este vino a dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Es decir, Juan no era la luz. Él no era la luz, sino que él estaba dando testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire cómo dice el texto. Aquella luz verdadera que alumbra a este mundo venía, que alumbra al hombre, venía. Hay mucha gente que cree que está en la luz, pero realmente no está en la luz. Esta es la luz verdadera. Hay muchos que se han perdido buscando una luz y han abierto una puerta en el espiritismo. Han abierto una puerta en la adivinación. Y están buscando una salida, y están buscando que se abra una puerta para encontrar la luz que necesitan. Yo recuerdo que hace unos años atrás, en una iglesia donde yo estaba pastoreando, llegó una señora en alguna ocasión. Y estaba yo ahí en la casa y llegó golpeando, yo no la conocía. Y me dice, ¿usted es el pastor? Yo le dije, yo soy el pastor. ¿Y puedo hablar con usted, señor? Y yo, claro que sí, la invité a seguir. Y se sentó y me dijo, mire, yo vivo allá en una población vecina. Quiero decirle que yo tengo 4 hijos. Y quiero decirle que mi esposo me abandonó. Y mi esposo me abandonó y yo no sé qué hacer. Ya hace unos 3 meses se fue. Y mi esposo era todo lo que nosotros teníamos, pero me abandonó y se fue con otra. En medio de esa situación, una amiga me dijo que aquí a la salida del pueblo había una bruja y que ella me lo hacía volver. A mí me dio miedo al principio, me decía ella así como con cara, y yo empecé así como a mirarla sospechoso. Yo, ¿qué traerá? Y ella me dijo y me llevó allá. Y que ella me lo hacía volver. Esa era la luz que yo veía. Y yo fui donde esa señora y ella me atendió y me sacó el dinero que yo tenía. Realmente no tenía mucho, yo había llevado, y lo poco que tenía era el mercado de mis hijos, y ella me lo sacó todo y me dijo que dentro de un mes él volvería.
Y me entregó unas aguas en unos frascos que tenía que rociar alguna ropa de él y tenía que hacer unas oraciones. Y ella me dijo, en un mes él vuelve arrodillado a tu casa a pedir perdón. Digo, pastor, y yo me fui a la casa y yo tomaba esa agua y empezaba a rociar la casa y rociaba una ropa que él había dejado y lloraba. Me dieron unas hojas con los rezos y yo rezaba y rezaba y ya pasaron 15 días y 20 días y yo dije, en 10 días llega. Y llegó el día que se había cumplido el mes y no llegó, pastor. Y todavía lo estoy esperando que llegue. Habían pasado 3 meses, iba para los 4 meses. La gente buscando una luz. Y me dijo, yo conozco a alguien que asiste a la iglesia de ustedes. Y le conté mi caso. Y ella me dijo, vaya, hable con el pastor. Pero de una vez le digo, pastor, no tengo dinero, no tengo nada. Y yo le dije, no te preocupes, que aquí no tenemos bola de cristal, ni te vamos a dar agua bendita o maldita, no sé yo qué será. Aquí yo tengo que decirte que hay uno que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y él puede recuperar tu hogar. ¿Cuánto me va a costar? Yo le dije, no te va a costar nada, porque él pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años por tus pecados y los de toda la humanidad. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que creer. ¿Sabes que a veces solamente hay que creer? Para algunos es fácil, para otros no. Pero solamente hay que creer. No en lo que el hombre dice que debo hacer fuera de la voluntad de Dios. Hay que creer en el poder de Dios y hay que caminar conforme a la voluntad de Dios y veremos las respuestas divinas. Ella empezó a asistir a la iglesia, decidió entregar su vida al Señor. Pasaron un par de meses y al par de meses me llamó y me dijo, pastor, mi esposo se comunicó conmigo. Y se comunicó conmigo a preguntar por mis hijos. Me envió un dinero y me dijo que pronto vendría a vernos, que si yo le permitía venir. Y yo le dije, hace 2 meses estoy orando en la iglesia por ti, porque hemos creído que tú vuelves al hogar. A los 20 días llegó el hombre con una cajita de cartón y la ropita. Creo que la maleta que se había llevado, quién sabe dónde la había dejado. Y dice, pastor, llegó mi esposo. Y saltaban, llegó mi esposo. El domingo estaban en el culto. Y pasó adelante ese hombre y se rindió en los pies del Señor. Y después empezó a contarme, pastor, me fue mal, pero de repente yo empecé a sentir un deseo de volver a mi casa, un deseo de ver a mis hijos, un deseo de recuperar mi familia. Y llamé a mi esposa y ella me dijo que ustedes estaban orando a mi favor. Y déjeme decirle que yo he sentido las oraciones. Siguieron en el camino del Señor y los bautizamos. Y hoy todavía permanecen unidos para la gloria del Señor. Tal vez alguien esté buscando una salida y esté buscando una luz, pero la estás buscando donde no la hay. La luz se llama Jesús. Él apareció en la escena del mundo para decir, yo soy la luz del mundo. Y me parece la escena maravillosa ver a Jesús parado en medio del día, en medio de tanta gente, en medio del movimiento religioso judaico de aquel tiempo, en medio de las sectas de los fariseos, de las sectas de los publicanos, en medio de los saduceos que proclamaban la ley. Pero ahora él se para en medio de esa luz que se había apagado para decir, óigame, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue nunca andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz y la luz de la vida. ¿Sabe que donde Jesús se paraba, alumbraba? Todo el mundo tenía que verlo. Piense conmigo en esta escena. Era Dios manifestado en carne. Donde él se paraba, donde él levantaba la voz, algo tenía que pasar. Los ciegos veían, los cojos saltaban, los mudos hablaban, los sordos oían y los muertos eran resucitados. La luz del mundo estaba en el mundo. Y si él había creado el universo, ahora estaba dándole luz a los que moraban en región de sombra de muerte. ¿Cómo cambian las cosas cuando alguien es iluminado por la luz del Señor Jesús? Creo que eso es lo que alguien necesita hoy.
Alguien que me está siguiendo, que está viendo esta transmisión, necesitas la luz. Has buscado muchas puertas. Has buscado una luz de una u otra manera y no la has encontrado y no la encontrarás. Hoy Jesús es la luz que tú necesitas. Es la luz que necesita tu matrimonio. Yo estaba leyendo el texto donde Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el verso 6 dice: cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Miren este texto que hace referencia precisamente al evento de la creación. Y hace una comparación, toma el evento literal y luego hace una aplicación simbólica espiritual. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Ahora viene la aplicación. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, se llama evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¿Cuántos han sido iluminados por el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos tienen esa luz hoy? Así que si quieres ser iluminado, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Necesitas la luz del mundo en tu corazón. Necesitas un encuentro con el Señor que pueda cambiar tu vida. Él que fue el que iluminó nuestras tinieblas. La Biblia dice que el Dios de este siglo, a saber el diablo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay un velo religioso, hay un velo pecaminoso, y ahí es donde necesitamos seguir predicando la palabra. Porque está claro que donde hay tinieblas hay que hacer resplandecer la luz. Y esta iglesia tiene luz. No brillamos por cuenta propia realmente. La luz que hay en nosotros es la luz del Señor Jesús. Por eso Pablo, escribiendo en su segunda carta al pastor Timoteo, el capítulo número 1, verso 10 y 11, dice: pero ahora está hablando de la manifestación de Cristo, de su poder, de su propósito salvador. Ahora se ha manifestado lo que se había anunciado antes por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Escuchen esto: el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¡Gloria a Dios! Se manifestó el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el texto: el cual quitó la muerte. Él venció la muerte y sacó a la luz, oiga, lo que estaba escondido, lo que estaba atrapado, lo que el enemigo le había quitado al hombre, el pecado y la maldad que tenían presos a la humanidad. Ahora, por medio de la manifestación de Jesucristo, Él quitó la muerte, Él venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por eso esta iglesia tiene vida y tiene inmortalidad después de la muerte. Nosotros no moriremos eternamente. Nosotros creemos que viviremos con Él por la eternidad. Porque Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso el que recibe la luz de Cristo recibe vida eterna. El que recibe la luz de Cristo recibe un poder en su vida que ilumina su alma, que ilumina su corazón. Hay una queja de parte del Señor. Juan, otra vez en el capítulo 3 y el verso número 19 al 21, está declarando algo que a mí me llama también mucho la atención. Porque se supone que aquel que está en tinieblas, lo que más anhela es encontrar la luz. Cuando uno está perdido y encuentra una luz, ¿uno qué siente? Si yo estoy en un lugar donde me perdí, pero de repente allá encuentro una luz, ¿yo qué pienso? La salida está aquí. Allá hay esperanza. Si hay una salida. Y lo que el mundo necesita hoy es una salida. Pero mira lo que dice el texto en Juan 3:19. Y esta es la condenación. Y esto es paradójico realmente. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Sabe que esto es contradictorio? Y esto revela la dureza del corazón del hombre. Hay gente que lleva oyendo la palabra de Dios años, años y años. Yo los conozco. Y usted también los conoce. Años donde el Señor les ha dicho de manera contundente: yo soy la luz que puede iluminar tus tinieblas. Yo soy la luz que ilumina tu corazón. Yo soy la luz que ilumina tu matrimonio. Yo soy la luz que ilumina tu vida, aún más allá de la misma muerte. Pero ¿sabe qué dice el hombre en el pecado, en la maldad y preso de las tinieblas? No quiero tu luz. Y algunos lo dicen literalmente, otros no, otros tienen una excusa. Pero el texto lo dice claro. Por eso viene la condenación. Porque la luz vino al mundo, el Señor Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Creo que es muy triste tener que leer este texto, pero revela la realidad de la dureza del corazón humano. Revela cómo el hombre se complace en la maldad. Pero lo paradójico más aún es que el hombre se complace en la maldad, pero sufre en la maldad. Sufre en la maldad. Y el Señor quiere alumbrar las tinieblas. Porque todo aquel, el texto es muy claro y diciente, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros somos hijos de la luz ahora. Nosotros ya no andamos en tinieblas. Así que yo hablo con alguien en esta hora a quien Dios lo iluminó hace tiempo, a quien Dios le habló desde hace tiempo, a quien Dios lo sorprendió diciéndole: yo soy la luz del mundo, y si me sigues no andarás en tinieblas. Ábreme tu corazón. Pero todavía sigue con ese corazón duro, con ese corazón de piedra, con ese corazón cegado. Es tiempo de abrirle el corazón a la luz del mundo, a la luz que da vida eterna. ¿Sabe que muchos han muerto y se fueron en tinieblas? Mire, cuando uno como pastor en Colombia, tuve muchas oportunidades donde yo iba a los sepelios de los familiares de los hermanos de la iglesia. Pastor, se murió mi papá, se murió mi esposa, se murió mi esposo, se murió mi hijo, se murió mi vecino, se murió mi familiar, se murió mi hermano. Pero lo más triste es que se murió sin Cristo. Lo más triste es que le hablamos del evangelio mucho tiempo, fue al culto, pero no quiso, aborreció la luz, porque amaba más las tinieblas, y muchos perecieron en las tinieblas, en la región de sombra de muerte. Y uno iba al sepelio y uno veía el dolor de la familia, un dolor que se acrecienta, porque no solamente está la pérdida del ser querido, sino que también se perdió su alma. Y uno se para ahí y uno empieza como a hablar del evangelio y a decirle a la gente: hoy es el día de la salvación, es ahora, es el tiempo, porque la muerte es una realidad. Y hoy en día, con todo lo que ha pasado en el mundo entero, con este tema de la pandemia, donde millones de personas han muerto, es tiempo de recibir la luz de Cristo en el corazón. Ya, el tiempo es ahora, el tiempo es ya. No esperes más. Solamente tienes que saber que esa luz cambia tu vida. Hace unos días hablaba con alguien que siempre, como que me decía: es que yo no entiendo muy bien lo del evangelio. Como que yo todavía estoy esperando un poco más, pero tiene años esperando. Y yo le decía a alguien, a esa persona, y este ejemplo lo he puesto varias veces: mira una bombilla. Y cuando uno ve una bombilla, uno ve que la bombilla alumbra. Y hay gente que quiere saber todo para luego seguir a Cristo. Pero realmente lo que yo necesito es saber que esta bombilla alumbra. Tal vez no sepa cuál es todo el proceso. El proceso eléctrico, ¿verdad? Tal vez yo no sepa muy bien cómo se genera. ¿Cuál es la base generadora de esta energía? Hay varias formas para generar energía. No sé si es a través de la hidroeléctrica, no sé cómo llega a mi hogar en un momento dado. No lo puedo explicar puntualmente.
Pero finalmente no necesito conocer todo ese proceso. Lo único que yo necesito saber es que cuando yo oprimo el switch, la lámpara alumbra. Hay gente que está esperando conocer todo el proceso. Hay gente que quiere conocer todo lo de Dios para luego tomar la decisión. Les pasa lo mismo. Es tiempo de que simplemente sepas que Jesús es la luz y que necesita ser iluminado. Lo demás lo entenderás después. Lo demás lo entendemos después. El tema es hoy. El tiempo es hoy. Hoy es el día de la salvación. Una vez somos iluminados, no volvemos a andar en tinieblas, porque la luz de Cristo ilumina nuestras vidas. Tanto así que el Señor habla a la iglesia en Mateo 5:14 y dice: ustedes son la luz del mundo. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad, y coloca varios ejemplos, 2 ejemplos. Es que una ciudad asentada o construida sobre un monte no se puede esconder. Ustedes, los que me han recibido a mí, la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo, por eso lo dice, son la luz del mundo en medio de las tinieblas. Y una luz no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. 2 ejemplos. La ciudad asentada sobre un monte, que a lo lejos voy conduciendo y veo allá en la noche unas luces encendidas y digo: ¿cómo se llama ese pueblo? Es que esa luz dice que allá hay un pueblo, así yo no haya ido. Así es la iglesia. Luego viene la aplicación. Asimismo, como alumbra esa ciudad sobre el monte y como alumbra esa lámpara sobre la mesa, asimismo alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras que son buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí viene el testimonio. Aquí viene el testimonio. Aquí viene la importancia de mantenernos en luz. Que todo aquel que un día recibió la luz debe mantenerse en luz. Por eso somos luz en la manera de vestir, aunque algunos digan que no es tan importante, pero sí es importante porque nuestro vestido nos identifica. Somos luz en la manera de hablar. Somos luz en la manera de comportarnos. Somos luz en nuestras redes sociales. Ahí somos luz. Ahí nos mostramos al mundo lo que tenemos y lo que hay en el corazón. Ahí somos luz. Somos un ejemplo para todos aquellos que están en tinieblas. Por eso el texto de Lucas 11:35 dice: así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Mire el problema. No que la luz se apague por cuenta propia, porque la luz de Cristo jamás se apagará, pero yo soy el que la apagó. Como cuando yo decido quedarme en tinieblas. La luz sigue estando ahí, pero yo decidí quedarme en tinieblas. Yo sí decidí que era mejor quedarme a oscuras. Tengan cuidado y no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Otro ejemplo. La vida nuestra, la vida de la iglesia, la vida de las jóvenes de la iglesia, la vida de los matrimonios en la iglesia y de todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo debe mantener iluminado y debe mantener santificado, iluminando a los que están en tinieblas. Porque cuando uno está en tinieblas y ve que hay una luz, yo me acerco a la luz. Y eso es lo que la gente hace. Muchos han venido a la iglesia a través del testimonio de alguien que habla diferente, de alguien que piensa diferente, de alguien que reacciona diferente, de alguien que tiene una luz en su vida diferente y que le hacen notar en medio de cualquier lugar, en medio de cualquier grupo social. Y como no se nota la luz de Cristo en nuestros corazones, es imposible que no se note, porque esta luz no es nuestra, esta luz es del Señor Jesús, y los que tenemos esta luz vivimos en victoria cada día, vivimos llenos de gozo. A la gente le parece curioso y nos dicen: ¿y usted cómo está? Generalmente uno le preguntan: ¿cómo está? Y uno dice: yo estoy bien.
Yo estoy contento. Y tengo pruebas, por supuesto, y tengo luchas, por supuesto, y tengo necesidades, por supuesto, diversas, pero en medio de todo esto, yo ya sé, yo tengo a uno que dijo: yo soy la luz del mundo. Y esa luz iluminó mi vida, y mi vida está llena de luz espiritual. Por eso tengan cuidado, es lo que está diciendo aquí el texto. No dejen que la luz de su vida se apague, no lo permitan. Aviva la palabra. Aviva las promesas del Señor en tu vida. No es tu mente la que controla tu vida y tu corazón. La que controla nuestra vida es la palabra de Dios que está en mi corazón. Y tengo una palabra que me da vida cada mañana. A veces no es suficiente la superación personal. Los movimientos animistas en el mundo hablan de la superación personal. La nueva era habla del positivismo. Y habla de la capacidad de cambiar las cosas hasta elevar al ser humano a la condición de dioses, de deidades que por su propia cuenta pueden solucionar sus problemas. Déjenme decirle que no es suficiente. Yo no puedo cortarle las alas a un pájaro y decirle al pájaro: voy a volar, voy a volar. Es imposible. Y eso le pasa al ser humano a veces. No tiene alas y cree que con una declaración personal positiva lo logrará. Pues no es tan fácil. Necesitamos que Cristo ilumine nuestros corazones. Necesitamos entrar por el camino que lleva a la puerta angosta. Entrar por él y que el buen pastor me pastoree y me guíe por el camino de la luz y de la verdad. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos tienen luz en esta mañana? En esta tarde aquí en Japón, ¿cuántos tenemos luz? Yo tengo la luz de la palabra. Yo tengo la luz del Espíritu en mi vida. Por eso no ando en tinieblas. Por eso no tengo temor. Por eso no estoy angustiado. Por eso no estoy perdido. Porque Él es mi luz y Él es el que sustenta mi diario caminar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque pase lo que pase, yo estaré confiado porque Él me guardará, Él iluminará mi caminar. No lo olvides. Colóquese en pie, tenga la bondad. No lo olvides, no estás en tinieblas. Tienes una luz que te ilumina. Cuando te levantas, piensa que tienes una luz que te ilumina. Hoy alguien debe mirar hacia el Calvario. Hoy alguien debe levantar su mirada espiritual y mirar hacia el Calvario. Porque en el Calvario vas a encontrar rayos de luz que te beneficiarán. En el Calvario vas a encontrar el perdón, la luz del perdón. En el Calvario vas a encontrar la redención que necesitas. En el Calvario vas a encontrar la luz de la restauración que necesitas. En el Calvario vas a encontrar la luz de la liberación que necesitas. En el yo soy encuentras la luz que necesitas. En el yo soy encuentras todo lo que te hace falta. No lo olvides. El yo soy está aquí hoy dispuesto a iluminar tu corazón. Está aquí hoy dispuesto a alumbrar tus tinieblas y a guiarte por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. Tal vez has tropezado muchas veces, no sé cuántas veces has tropezado, pero hoy permítele al Señor que ilumine tu vida. Recíbelo en tu corazón. Simplemente cierra tus ojos y dile: Señor, yo recibo la luz de tu palabra. Yo recibo la luz del Evangelio en mi vida. Busca una iglesia donde congregarte, una iglesia de sana doctrina, donde puedas ser guiado y formado por alguien que te guíe y que te muestre el camino que lleva a la vida eterna. Hoy nosotros creemos que Jesús sigue alumbrando el mundo entero. Nosotros fuimos alumbrados por Él y hoy estamos aquí dando testimonio de esa luz. Que no te pase lo que el Señor está relatando, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No sé si tal vez ames más las tinieblas. Si amas más las tinieblas es porque no has querido recibir la luz de Cristo. Simplemente eso. Porque tu corazón es duro, porque siempre tienes alguna situación que te impide. Pero hoy no hay razón para recibir al que dijo: sea la luz, exista la luz, y las tinieblas fueron separadas. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra.
Gracias, Señor, por iluminar nuestros corazones. Alguien hoy ha recibido una luz espiritual. Alguien hoy ha recibido esta palabra y ha oído en su corazón la voz potente del Señor que dice: yo soy la luz del mundo. Yo sigo iluminando el camino de aquellos que abren su corazón. Yo sigo quitando el velo de aquellos que están cegados por la obra del maligno. En el nombre de Jesús hay vida y hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra familia será iluminada. Nuestra familia será alumbrada. Sigue hablando la palabra. Sigue proclamando la palabra de Dios en la vida de las personas que aún siguen con el velo. Ese velo se caerá cuando la palabra impacte sus corazones. Gracias, Señor.